Una nova normalitat, la d'aquesta nit, plena de música. Ja us explicava que eren dues personalitats absolutament diferents. Sens dubte, Daniel Dijes poc té a veure amb el nostre altre convidat que tenim aquesta nit. Manuel Rodríguez, com us explicava, que es deia que m'he enterat avui mateix, el Koala. No sé si ya el tenim preparat. Manuel, buenas noches. Koala, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por habernos atendido y por haber aceptado esta invitación. Nos hace mucha ilusión que estéis hoy con nosotros. Y lo primero que quiero preguntarte es ¿cómo te llaman tus amigos? Porque yo creo que te sientas como en casa y que estés entre amigos. ¿Cómo te llama tu gente? Sí, normalmente la gente me llama el Koala. Pero bueno, mi nombre es así tal cual. Jesús. Ni señor Koala, ni Koalita, Koala. No, señor es el que está en la cruz, que le pusieron los clavos en las manos. No, a mí me dicen, mis amigos me dicen Manuel Jesús. Y normalmente pues la marca, el nombre artístico del Koala. Bueno, pues entonces se queda Koala para toda la noche. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te encuentras? ¿Cómo es tu nueva normalidad, Koala? Muy bien, estoy muy bien, mejor que nunca. La verdad es que muy bien, preparando ya las canciones y todas las historias para el disco nuevo y muy contento, muy ilusionado porque ahora en el 2021, pues fíjate, después de tantos años nos metemos en el estudio para grabar el disco número 6 y ahí estamos, muy ilusionados. Oye, ¿eres supersticioso? ¿Esto del número 6 es algo bueno, algo malo? ¿Te da igual? No, yo nunca he sido supersticioso con nada. ¿Por qué? ¿Hay alguna leyenda con el 6? Bueno, es que el 6 es así como el número maligno, el número del diablo. El 666. No me digas, entonces el que tenga 66 millones de euros, ¿qué tiene que hacer? Pues bueno, sí, por favor, repartirlo con nosotros nos iría súper bien ahora mismo. Escúchame, entonces, ¿y a ti cómo te ha afectado? ¿A ti cómo te ha afectado la pandemia, el confinamiento? ¿Te ha afectado de alguna manera especial o has salido reforzado y más fuerte como, no sé, como algunos de nuestros invitados que han pasado por aquí que nos comentan que a lo mejor ha sido como una especie de revulsivo para relanzar su carrera, tanto profesional como personal? Claro, por supuesto, ha sido un empuje muy bueno porque he podido disfrutar más de mis perros. He podido disfrutar más del senderismo, del bosque, que tanto me gusta. He tenido tiempo para poder componer, para poder escribir y preparar las canciones nuevas que para ahora, para este mundo nuevo que ahora empezamos a crear, ¿no? Entonces, pues he tenido tiempo, me ha venido muy bien porque he tenido tiempo para poder dedicarlo a pensar tranquilo, a estar con mis libros, a estar en el bosque, y con mis perros, por supuesto, y con mi familia, ¿no? Y esta noche siempre es bueno tener... Perdona, esta noche nos acompaña Daniel Dijes, también cantante como tú. Me gustaría que Daniel fuera el primero en cortar el fuego y que le hagas la pregunta que te apetezca hacerle al Koala. Sí, pues, oye, un abrazo, Daniel. ¿Cómo estás? Les decía que nos conocemos hace muchos años, claro. Sí. Nos conocimos en el Lanzarama. En el Lanzarama. Justo les he dicho, digo, en el Lanzarama le conocí, no me acordaba del nombre. Sí, lo conocimos. ¿Qué tal estás? Pues bien, tío, muy bien, muy ilusionado. Ahí preparando ya el nuevo disco, tío. Ahí estamos. Qué bueno. Mi pregunta. Sí, ¿quieres preguntarle algo? Es tu momento. ¿De qué trata una de las canciones que has escrito relacionada con eso, con la nueva normalidad que dices? Bueno, el disco son todas canciones, digamos, la temática es de campo, ¿no? Es donde más cómodo estoy y donde mejor me expreso, hablando del campo, de la tierra y de lo que me gusta, ¿no? Y bueno, las canciones, por ejemplo, el single número 1, os puedo decir que es muy rockero, muy pegadizo y muy parecido a Opa, Lluvia hace un corral. O sea que... vuelves a los orígenes. ¡Qué bueno! Y vuelvo a ese sonido porque, bueno, durante los últimos años he estado investigando, hemos hecho rumba, hemos hecho reggaetón, bueno, más que reggaetón, cabratón, ¿no? Oye, ahora que dices lo de cabratón, Koala, lo tengo preparado para que lo escuchemos todos juntos y seguro que nadie se va a quedar en la silla quieto. Lo vemos juntos. Venga, vale, a ver qué locura. ¡Hostia! Yo, sí, Andalucía, yo. Mi gente del
campo. De la zarquía yo, sí, por supuesto yo. Todo el mundo con los chivos en el aire. Todo el mundo con los palutres en el aire. Con las ondas en el aire. ¿Tenéis cabra? No. Yo tengo cabra. ¿Tenéis cabra? No. Yo tengo cabra. ¿Cómo? ¿Tenéis cabra? Madre mía, Koala, ¿cómo se te ocurrió esto del cabratón? ¿Cómo fue? Bueno, esto es una paranoia, o sea, tengo que decir, como no soy tan guapo como Daniel, ni tengo la voz que tiene Daniel, que es un genio, pues tengo es que esa cara, ese pelo, como no tengo eso, pues tengo que apostar por el rollo cómico, tienes otras cosas. Claro, tienes otras cosas. ¿Tiene cabra? ¿Tiene cabra? ¿Tienes cabra? Yo no tengo cabra. Mira, Tengo este pelo de cabra, pero no. Este pelo mola auténtico, mira yo, o sea que fíjate, tío, un implante o algo, pásame algo, tío. Qué tío. Oye, y después de haber sido el inventor del cabratón, también eres conocido como el inventor del rock rústico. ¿Qué es esto del rock rústico? Explícanos cómo funciona, qué significa el rock rústico, qué es lo que es para ti. Bueno, rock rústico es música anglosajona, digamos, música anglosajona a nivel rock, fusión, pop, un poquito de flamenco, un cóctel con todos los estilos, pero con letra rural, del campo. Y tan rural, entonces, todavía todos recordamos ese opa voy a hacer un corral. Temática rural, que ese mundo para alguna gente no existe, ese mundo, pero cuidado, hay muchos pueblos y mucha gente que ese mundo sí es muy real para ellos, ¿no? Y muy pero ¿cómo ha cambiado esto ahora? Porque ahora todos deseamos estar en tu posición y estar ahí en la casa de campo. Exacto. Y poder estar ahí disfrutando de esta nueva normalidad. No. ¿Cómo que no? ¿No nos vas a invitar a tu casa? Mira, te digo como parodia, como broma. No, quedaros con la mascarilla en los centros comerciales. No es listo. Que yo estoy aquí con mi cabra en el bosque, en el monte, y no vea qué paraíso, de verdad, aquí yo. De verdad, os recomiendo que busquéis una escapada cuando podáis, buscar una escapada, porque no vea cómo se oxigena el cerebro y no vea cómo te cambia. Vendremos a verte. Carlos. Oye, Koala, buenas noches, encantado. Te quería preguntar, esto del rock rural, ¿ha habido gente que ha venido a ti y te ha dicho, oye, yo también quiero hacer este estilo de música, o conoces a alguien más que lo haga? Porque de momento yo, por ejemplo, no conozco a nadie más que lo haga. ¿Hiciste esto con la intención de que fuera para arriba el rock rural? No, yo nunca he hecho nada pensando en ir para arriba ni para ningún lado. O sea, me gusta hacer lo que siento porque es lo que puedo defender de verdad. Entonces, muy claro, bien. Yo no puedo hacer algo que... No puedo defender algo que no me creo y no puedo mentir a nadie. Lo que me creo es el rollo rock rural, es lo que me creo y es lo que me sale natural a mí. Entonces, esto cuando al principio empecé a mover las maquetas, que me ayudó José Manuel de Valencia, del grupo Seguridad Social, ¿sí? Son los que me ayudaron y me sacaron el primer disco. Y ellos me lo decían, dice, tío, lo que a ti te sale mejor y te sale más natural, tío, es el rollo tuyo de campo con música rock.